Primera de Timoteo 4, versos 12 al 16. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Dice la escritura allí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Buen Dios, queremos presentarnos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre bueno, que nos use, que hables a nuestras vidas, que use tu palabra, Señor, que te glorifique, Señor, en este lugar, que te glorifique, Señor, en todos aquellos, Señor, que puedan escuchar este mensaje. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos viendo la primera parte de este tema, cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Hoy vamos a concluir esta locución, cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y cuando yo era más joven, porque no puedo decir cuando era joven, yo sigo siendo joven. Cuando yo era más joven, cuando aún estaba en el bachiller, en la escuela, un compañero y yo conseguimos un trabajo de medio tiempo. Ese trabajo de medio tiempo consistía en la instalación de inversores. En ese momento había una fiebre del uso de inversores, producto de los constantes apagones. Y nosotros éramos jóvenes y nos veíamos muy jóvenes. Y una de las cosas que nos creaba cierta problemática, nosotros trabajábamos para una compañía y cuando llegábamos a instalar los inversores, la gente nos miraba de arriba abajo. Como quien dice, ¿y estos dos muchachos qué van a hacer con mi equipo, verdad? Eran equipos, en ese momento eran más caros que ahora, porque ahora hay una fuerte demanda y muchas personas están vendiendo inversores. Una persona que ha comprado su equipo con sacrificio y de repente llegan estos dos muchachitos de que a instalárselo. Entonces la gente tenía cierta duda y la duda de las personas no se centraba en el hecho de que nos conocían y sabían quiénes éramos, sino en el hecho fundamental de que éramos ¿cómo? De que éramos jóvenes, ¿verdad? Ahora, lo que seguía después que nosotros realizábamos el trabajo, la gente medio tembloroso, era que las personas, luego que veían que hemos realizado el trabajo con eficacia, pues entonces nosotros nos ganábamos la confianza y nos ganábamos el respeto de las personas. Y cuando nosotros vemos a Timoteo en este pasaje, nosotros hablamos la semana pasada de que un siervo de Cristo, de que un buen siervo de Cristo se cualificaba no por la iglesia a la que estaba al frente, no por las muchas personas que había en su iglesia, no por los muchos títulos que tenía, sino por su enseñanza. Esa fue la base fundamental de la semana pasada, su enseñanza. Ahora, hablamos de la enseñanza, pero la enseñanza no puede estar desligada del ejemplo. El ejemplo. Entonces Timoteo, no bastaba con que Timoteo supiese teorizar, con que Timoteo conociese la escritura, con que Timoteo fuese ducho en las escrituras. Recordemos que Timoteo acababa de llegar a ese lugar y era como joven, ¿verdad? Y como era joven, no iba a tener credibilidad en su trabajo ministerial por el momento. De manera que un buen siervo de Jesucristo no solo está cualificado por su enseñanza, sino que también debe estar cualificado por su ejemplo. En esta mañana, bajo este tema del buen siervo de Jesucristo, vamos a ver 5 puntos. En primer lugar, el buen siervo de Jesucristo es ejemplo de fortaleza espiritual. Y en segundo lugar, el buen siervo de Jesucristo se conduce de acuerdo a las escrituras. En tercer lugar, el buen siervo de Jesucristo cumple su llamado. Y el buen siervo de Jesucristo está comprometido con su servicio. Quinto y último lugar,
El buen siervo de Jesucristo progresa en su crecimiento espiritual. Entonces, el buen siervo de Jesucristo, que es ejemplo de fortaleza espiritual, es nuestro primer punto. Si vamos conmigo al versículo 12, la Escritura dice allí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo primero que nosotros vemos es que Pablo le hace una advertencia a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo estaba consciente, Pablo estaba claro de que la edad de Timoteo iba a ser cuestionada, ¿verdad? Timoteo era un hombre que tenía menos de 40 años, casi 40 años, pero para los griegos, un hombre que tenía menos de 40 años era un hombre joven, ¿verdad? Entonces, aunque la enseñanza de Timoteo fuese fiel a las Escrituras, si Timoteo no tenía el avar en el cual él había podido demostrar sus conocimientos desde el punto de vista práctico, iba a ser rechazado el lugar donde él llegó. Ahora, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo para contrarrestar su juventud? Porque la juventud aparentemente era un problema para Timoteo allí. Figúrese usted, llega alguien acá a la iglesia y me encuentra a mí y encuentra al hermano Juan Ramón. No conoce quién es el pastor. ¿A quién usted cree que le van a atribuir que el pastor? Al hermano Juan Ramón. Porque nuestra cultura ve las cosas de esa manera. El hermano Juan Ramón que tiene la cana, el hermano Juan Ramón se ve que es un hombre que ha tenido hijos, se ve que es un hombre que tiene familia, y la edad del hermano Juan Ramón va a dar una lectura rápida. Ahora, no necesariamente esas cosas tienen que ser ciertas, pero así es como la cultura lo ve. Así es como en la cultura nosotros lo recibimos, nosotros lo admitimos. Entonces, esto pasa, y voy a utilizar algunos ejemplos para que me puedan entender. Usted va al hospital y si el médico es muy joven, por lo regular, usted protesta y dice: ah, pero es un muchachito que me va a atender, ¿qué puede saber eso? Y usted hasta ofende al joven que lo va a atender, que muchas veces el joven que lo va a atender está más preparado que el señor mayor al que usted está acostumbrado. Sin ánimo de denigrar nada, lo que estamos es, ¿verdad?, planteando los bloques para que ustedes me entiendan por dónde que va la enseñanza. Entonces, mis hermanos, el consejo de Pablo para Timoteo es el siguiente: si tienes un poco tu juventud, entonces, ¿cómo tú vas a contrarrestar esto? Bueno, siendo ejemplo. Siendo ejemplo. El consejo de Pablo es contrarrestar esto con el ejemplo. Dicho de otra manera, Timoteo tenía que ganarse el respeto de esas personas que estaban allí, que eran más adultos que él, con el ejemplo. La conducta de Timoteo tenía que estar acorde con su enseñanza. O sea, no basta con que usted sea un buen maestro. No basta con que usted enseñe con claridad. Usted necesita aplicar eso en la práctica. Entonces dice: ¿te tienen en poco tu juventud? ¿No te aceptan porque eres joven? Bueno, tú tienes que demostrarlo, no con parafernalia, no enseñándole los títulos, no diciéndole que tú estudiaste allí, no diciéndole que tú tienes tantos títulos. No. Tú tienes que demostrarlo es en el campo. Tú tienes que demostrarlo con el ejemplo. Dice la parte B: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y la palabra ejemplo que encontramos ahí se traduce de tupos, y esto significa norma o modelo. Timoteo tenía que ser un modelo de su enseñanza. Timoteo tenía que modelar eso que él estaba enseñando. Entonces nosotros vemos que en primer lugar él tenía que ser modelo en la palabra. En la palabra, un siervo de Jesucristo tiene que ser un modelo en la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, pero también estamos hablando cómo esta persona responde, cómo esta persona habla, cómo esta persona se dirige a los demás. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 12, verso 34 al 37, Jesús allí advirtió, dice Jesús: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas.
El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Entonces es importante que el hombre y la mujer de Dios, en este caso el ministro, el siervo del Señor, el que está al frente de la iglesia, tenga un buen manejo de las palabras. Tenga un buen manejo de las palabras, sea un ejemplo en su hablar. Un hombre tirado, un hombre que dice cualquier cosa, que habla de cualquier manera, que utiliza cualquier término sin importar que esos términos ofendan a alguien. O sea, lo que está diciendo la escritura allí es que un siervo de Cristo debe honrar a Cristo, debe parecerse a Cristo en el accionar de su palabra, en el accionar diario de su hablar. Lo natural es hablar de lo que nosotros tenemos lleno, ¿qué? La mente, de lo que tenemos lleno nuestro corazón. Entonces la recomendación es que nuestra mente sea llena de ¿qué? De la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestra mente debe ser llena de la palabra de Dios. Noten lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, los cristianos debemos ser distinguidos no por destruir cuando nosotros hablamos, sino por edificar cuando nosotros hablamos. Aquí está hablando a Timoteo, pero estas palabras son extensión a todo creyente, a todo siervo de Dios. En segundo lugar, el buen siervo de Jesucristo tiene que ser ejemplo en su conducta. La manera en cómo tú te manejas, la manera en cómo tú andas. La escritura dice en Santiago capítulo 3, verso 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una conducta que no está acorde con lo que usted predica es hipocresía. Es hipocresía. Y la hipocresía era una característica ¿de quiénes? Era una característica de los fariseos, porque ellos decían y no hacían. Y Jesús en una ocasión recomendó, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran hipócritas. O sea, proponían una cosa, pero no la hacían. Y el siervo de Cristo debe mostrar por su conducta quién dice ser. Y en nuestro contexto, muchas personas, en nuestro contexto, dicen ser creyentes. Pero a la hora de modelarlo, a la hora de mostrar en sus acciones, lamentablemente, sus acciones no dicen, su conducta no dicen quiénes ellos son. Es normal que nosotros salgamos acá a la calle y preguntemos a cualquiera o veamos una persona hoy domingo con una Biblia y asumamos que esa persona es creyente. Pero independientemente de que una persona ande con la Biblia, independientemente de que se congregue en una iglesia, lo que dice ser tiene que estar acorde como esa persona anda. Un siervo, un buen siervo de Jesucristo, una buena sierva de Jesucristo, tiene que tener una conducta que esté acorde con lo que dice ser. En tercer lugar, el siervo de Cristo debe ser ejemplo en amor, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos sobreentendido. El amor bíblico implica sacrificio. Nosotros vemos hablar de amor en los medios, pero este amor es un amor muchas veces que está fundamentado en el interés. Mas el amor bíblico implica sacrificio. El Señor nos amó a nosotros no por lo que nosotros hicimos, sino porque a Él le plugo amarnos. Nació de Él amarnos. Y cuando vemos esta ilustración de Cristo siendo entregado en nuestro lugar, nosotros podemos ver la ilustración más grande y más clara del amor sacrificial. Dice la escritura en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. O sea, el amor tiene que ser sacrificial y los cristianos debemos ser identificados ¿por qué? Por el amor, porque nos amamos los unos a los otros. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Si tuvieres amor, los unos por los otros. Entonces continuamos, mis hermanos. Un buen siervo de Jesucristo tiene que ser ejemplo de fe y tiene que ser ejemplo de pureza. Y esta palabra fe aquí no tiene que ver con una fe salvífica, sino que tiene que ver con fidelidad.
En otras palabras, un cristiano, un buen siervo de Jesucristo es un ejemplo de lealtad. ¿Sabe lo que es lealtad? Alguien que es fiel, alguien que tiene fidelidad hacia una persona. Y hay un proverbio que dice que no haga daño a tu hermano que habita confiado junto a ti. O sea, tú eres fiel a tu esposa, tú eres fiel a tu hermano, tú eres fiel a tu amigo, tú eres fiel a tu trabajo, tú eres fiel a lo que tú tienes que hacer. Y esa palabra es lealtad. Todo buen creyente, todo buen cristiano tiene que ser fiel, tiene que ser leal. La última palabra que nosotros vemos ahí es pureza. Y la pureza es una referencia a la vida sexual de Timoteo. Timoteo tenía que ser un ejemplo en su vida sexual. Su trato con las damas, su trato con las jovencitas, tenía que ser un trato específico, tenía que ser un trato cordial, tenía que ser un trato ameno, tenía que ser un trato aceptable. Hay una palabra que aparece ahí en esa lista que es ejemplo en espíritu, pero esta palabra no aparece en el original. No aparece en el original, por tanto nosotros no vamos a inventar. Entonces Timoteo tenía que ganarse el respeto de aquellos que cuestionaban su credibilidad por causa de su juventud, siendo un ejemplo en diversas áreas, siendo un ejemplo en todas estas áreas. Permítame decirle que yo me identifico mucho con Timoteo. Y esta Biblia que yo tengo acá, tenía en el pergamino cuando me la regalaron precisamente ese versículo 16. Nadie tenga en poco tu juventud. Y han pasado casi 20 años de que a mí me regalaron esa Biblia y yo tenía situaciones con la juventud, pero todavía yo sigo teniendo situaciones. Todavía yo llego a un lugar a predicar y la persona dice, ese es el pastor. Me miran de arriba abajo y dicen, pero es muy joven. El muy joven puede significar dos cosas. Una es admiración y la otra es falta de credibilidad. Entonces usted tiene que demostrar con hechos que lo que usted dice ser, realmente usted lo es. Y eso era lo que Timoteo tenía enfrente en medio de esta congregación. Recordemos que esta era una congregación con muchos problemas. Nosotros venimos de hablar de los falsos maestros. Venimos de hablar de la apostasía, de las doctrinas de demonios, de los proponentes de esta doctrina, hombres que tenían su conciencia cauterizada. O sea, los problemas que habían allí en aquella iglesia eran mayúsculos y Timoteo tenía que enfrentar esta problemática. Sin embargo, él tenía en su contra, note qué interesante, él tenía en su contra que él era joven, ¿verdad? Entonces, esta era una norma cultural. Ahora bien, Dios espera, y escuche esto, Dios espera que todo creyente, sea joven o sea adulto mayor o sea niño, sea un ejemplo de lo que dice ser. Sea un ejemplo de lo que dice ser. Entonces, mis hermanos, en segundo lugar, el buen siervo de Jesucristo se conduce de acuerdo a las Escrituras. Y ahora sí vamos a ir al versículo 13. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la lectura, la exhortación, la enseñanza, la escritura, son áreas principales que deben ocupar la vida de un siervo de Cristo, la vida de un creyente. Y pone en primer lugar la lectura, porque es una referencia a la lectura pública que se hacía en la iglesia. Se hacía una lectura pública en cada culto, en cada servicio de adoración que antecedía al mensaje de dicha escritura. Nosotros podemos ver un ejemplo en Esdras capítulo 8, versículo 1 al 8. Esdras capítulo 8, versículo 1 al 8. Allí la escritura dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos
al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcía y Masaías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaía, Misael, Malcaía, Azún, Azdanza, Zacarías y Misulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebia, Jacmin, Jacú, Seredai, Odía, Masaías, Kelila, Azarías, Josabel, Hanam, Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que nosotros vemos allí? Nosotros vemos una lectura congregacional. Y esa lectura congregacional que está haciendo Esdras, que era el sacerdote en ese momento, pero también habían escribas. Y mientras Esdras está haciendo la lectura congregacional, habían escribas, en otras palabras, que tenían conocimiento de la escritura y iban poniendo sentido a lo que él estaba leyendo para que el pueblo pudiese entender. Entonces, esta lectura de Timoteo, y vamos acá a Timoteo, es constante en la vida de Timoteo. O sea, cada vez que se abría la iglesia para el servicio de adoración, Timoteo tenía que leer las escrituras delante del pueblo. Y esto es una extensión también para nosotros, debe ser constante para nuestras vidas. La lectura de las escrituras tiene que ser constante en la vida de cada uno de nosotros. O sea, en la secuencia de su ocupación, en cuanto a las escrituras, acá en este pasaje, sigue la exhortación. O sea, primero está la lectura y luego está la exhortación. Luego de la escritura, ¿verdad?, que han sido leídas, ahora se pasa a la aplicación. Estas palabras no se quedan en el aire. Estas palabras no se leen simple y llanamente, sino que necesitan ser aplicadas. Y este era uno de los oficios, uno de los trabajos, uno de los cargos que tenía Timoteo. Tenía que leer las escrituras, pero también tenía que exhortar. Tenía que aplicar la palabra a su vida y tenía que aplicarla a sus oyentes. Entonces, en el llamado a los que oían las escrituras, él la aplicaba a sus vidas, pero aquí, en la exhortación, se podría incluir reprensiones, se podría incluir ánimo, se podría incluir advertencia, tal cual nosotros vemos en las escrituras. Muchas veces somos advertidos por la escritura, muchas veces somos animados por la escritura y muchas veces somos reprendidos por las escrituras. Entonces el trabajo de Timoteo era leer las escrituras y era aplicar también las escrituras. Y Pablo le dice, entre tanto que yo voy, porque Pablo tenía pensado pasar por allá. Recuerde que Pablo estaba en Macedonia. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura y ocúpate en la exhortación y ocúpate también en la enseñanza. La enseñanza es el proceso sistemático de instrucción. Una exhortación es un discurso que nosotros podemos dar hacia una congregación. Pero la enseñanza es el proceso sistemático para que la gente pueda aprender con lujos y señales lo que significa la escritura y que esté entonces en la disposición de también poder enseñarla a otros. O sea, esta secuencia en la vida del siervo de Cristo da como resultado una vida guiada por las escrituras. O sea, estás leyendo las escrituras, estás aplicando las escrituras, estás instruyendo las escrituras, porque tú tienes una vida guiada por las escrituras y eso es lo que tú buscas en la congregación. Que la congregación también pueda tener una vida guiada por la escritura. Entonces, mis hermanos, todo creyente, aunque no tenga la ocupación de un pastor, está llamado a leer las escrituras. Pero también está llamado a aplicar las escrituras. Porque lo que Timoteo está haciendo acá, toda esta secuencia que Timoteo está dando como maestro y como guía espiritual, es para que quienes están en la iglesia no se queden únicamente con lo que aprendieron, sino que esto que ellos aprendieron también puedan instruir a otro, ¿verdad? Note lo que dice la Biblia acerca de la escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Probablemente usted se sepa ese versículo de memoria, pero usted ha aplicado ese versículo. ¿Usted ha visto qué es lo que realmente dice ese versículo? La Biblia es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? ¿Qué es lo que significa esto? O sea, es inspirada por Dios, es el aliento de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. No son palabras simples, es Dios hablando a nuestras vidas. De manera que no se trata de cualquier escritura con minúscula, se trata de la escritura con mayúscula, porque es la palabra de Dios, es el soplo de Dios, ¿verdad? Y esta palabra, mis hermanos, tiene poder para redarguirnos. Y esta palabra redarguir significa refutarnos, mostrarnos quiénes somos, mostrarnos cómo estamos, si estamos mal, si estamos bien. Tiene poder para eso. Pero la palabra de Dios también tiene poder para corregirnos. ¿Y qué es lo que significa corregir? Bueno, mostrando lo que estamos haciendo mal y que podamos cambiar y que podamos devolvernos. Y instruirnos en justicia, porque la palabra de Dios es justa. Y este versículo termina diciendo que la finalidad de la palabra de Dios es que todo hombre, y esa palabra hombre es un genérico, todo cristiano, todo creyente, esté completamente equipado para toda buena obra. Eso es lo que significa ese versículo. Completamente equipado para toda buena obra. De manera que la palabra de Dios hace un trabajo en el creyente. Muestra nuestro pecado. Muestra aquellas cosas que hay que arreglar. Nos refuta, nos dice, no, eso está mal. Eso que tú estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque lo está confrontando con la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos va a permitir a nosotros crecer como creyentes. Crecer en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque es su palabra. Ahora, para que la palabra de Dios, mis hermanos, haga esto en la vida de los creyentes, es menester, es necesario que nosotros nos expongamos a su palabra. Y el exponerse a la palabra de Dios es un ejercicio intencional. ¿Saben qué significa un ejercicio intencional? Bueno, que usted, la Biblia no va a ir donde usted. Usted tiene que ir a la Biblia. Y como le dije la semana pasada, usted tiene que leer su Biblia. O sea, si yo he filosofado mucho y usted no me ha entendido, entiende esta parte. La idea, el final de todo el discurso es este, ¿verdad? Usted tiene que leer su Biblia. Lea su Biblia. No se quede con el mensaje del domingo únicamente. Escudriñe su Biblia en un ejercicio intencional. Y el consejo de Pablo a su joven discípulo no fue, entre tanto que yo voy, siéntate a jugar Atari. O entre tanto que yo voy, ponte a entretenerte ahí con el celular y cuando yo llegue, entonces tú te pones a hacer algo. No, fue que se ocupara en la lectura, que se ocupara en la exhortación y que se ocupara en la enseñanza. Mis hermanos, nosotros estamos llamados también, tú y yo estamos llamados a ocuparnos en la lectura, a ocuparnos en la exhortación. Y esta es una era de ocupaciones. Estamos ocupados, pero estamos ocupados en otras cosas. En cosas que no son eternas. ¿En qué estás tú ocupado, hermano? ¿Estás ocupado en la Escritura? ¿Estás preocupado por crecer a la estatura de Jesucristo? Esas son preguntas que nosotros tenemos que contestarle al Señor. En tercer lugar, un buen siervo de Jesucristo cumple con su llamado. Note esto. Un buen siervo de Jesucristo cumple con su llamado. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, cuando nosotros hablamos, hace unas cuantas semanas, hablamos del llamado pastoral y vimos algunas estadísticas, no sé si usted recuerda, vimos algunas estadísticas con relación al llamado pastoral. Y decíamos en aquella ocasión que el llamado pastoral es un llamado interno que tal hombre tiene, que Dios le hace de manera interna, ¿verdad? Y que habían, conforme a las estadísticas, muchos hombres que por alguna razón, razones equivocadas, habían llegado al ministerio pastoral y luego entonces habían abandonado, habían desertado del ministerio pastoral.
en una clara indicación de que no habían sido llamados por el Señor a dicha labor. Entonces, Pablo no tenía duda del llamado de Timoteo. Pablo estaba consciente del llamado de Timoteo, tanto así que el llamado de Timoteo fue un evento casi público. Muchos sabían del llamado de Timoteo. De hecho, la Escritura dice aquí que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. O sea, este llamado había sido profetizado. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. Esa no es la norma para hoy. Esa fue una norma con especialidad para Timoteo en ese momento, y estas cartas que Pablo manda a Timoteo aclaran todo esto. La norma para hoy, para elegir pastor en una iglesia, no es profecía. No es que alguien se soñó que tú vas a ser pastor y de repente tú vas a ser pastor. Nosotros vemos claramente lo que la Escritura enseña. Habla de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene que llamar a tal hombre. Pero también nosotros vemos en la Escritura los requisitos. Vimos los requisitos para el llamado pastoral. ¿Lo vieron? ¿Están aquí? Vimos los requisitos para el llamado pastoral. La iglesia tiene que, como un colador, tiene que pasar a esa persona por esos requisitos, no sin antes tener un buen tiempo de oración, porque pudiera ser que esa persona cuente con esos requisitos y ciertamente esa persona no esté llamado al ministerio pastoral. Entonces, aunque Timoteo tenía un llamado genuino, Timoteo no debía descuidar su llamado. El hecho de que el llamado sea genuino no implica que nos descuidemos, no implica que no nos guardemos, no implica que nosotros salgamos por ahí como que tenemos un chaleco antibala y que nada se nos va a pegar. Este verbo se traduce descuide, no descuide, indica que Timoteo pudiera estar en peligro de abandonar el ministerio. O sea, no descuides el don que hay en ti. O sea, no te sientas en confianza. Entonces, las tentaciones, mis hermanos, son una realidad en la vida de todo creyente. Y en el ejercicio del ministerio, mis hermanos, recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Recordemos que hablamos de doctrina de demonios, hablamos de que esas enseñanzas se cuecen allá mismo donde están los demonios. Y Pablo sabía que Timoteo estaba sometido a presiones. En el ministerio, el hombre de Dios se somete a ciertas presiones humanamente hablando, ¿verdad? Presiones que son a veces humanas y presiones que son sobrenaturales, porque otra vez, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra demonios que operan en las alturas. Entonces, Jesús, mis hermanos, no iba a desertar de la misión. Sin embargo, Jesús no fue tentado. Jesús fue tentado, pero no solo fue tentado. Satanás, a través de Pedro, es claro y específico. Y si usted va a Mateo, capítulo 16, 22 al 23, dice la Escritura allí, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿verdad? A mí esa escena, yo la retrato y me acuerdo una vez que yo estaba jugando en una escenografía en un canal de televisión y un camarógrafo me abrazó y me sacó, como con cariño, yo, usted si me quiere, y sale afuera y le dice al guachimán, este muchachito no me lo deje entrar. Yo lo que estaba era jugando ahí de curioso. Entonces, yo recuerdo eso y como que me llega a la mente, como que Pedro agarró a Jesús, lo abrazó y lo trajo aparte. Y dijo, maestro, ten cuidado de ti, cuídate. ¿Cómo tú vas a coger para ahí? De ninguna manera esto te acontezca. Pero la voz que estaba hablando a través de Pedro era la voz de Satanás. ¿Pero qué sucedió? Jesús lo advirtió. Apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, mis hermanos. Nosotros tenemos que identificar, guiados por el Espíritu Santo, cuáles son las voces que nosotros escuchamos. Porque a veces la voz que estamos escuchando no es la voz de Dios. Pudiera ser la voz de Satanás. Y la voz de Dios no se contradice con su palabra. Para muchos que andan por ahí predicando otros mensajes y creyendo en otras cosas, Dios no se contradice en su palabra. Dios no dice una cosa en su palabra y tú te sueñas otra que está en contra y las dos son verdad. O sea, tenemos que entender y saber discernir
¿Cuáles voces nosotros estamos escuchando? Y Timoteo era un joven pastor en medio de una batalla espiritual. Y a pesar de esas presiones, él no debía descuidarse. Debía mantenerse firme al pie del cañón. Pero el enemigo trabaja de forma constante. El enemigo no descansa. Él busca la manera de desanimar a los siervos de Cristo. ¿Con la finalidad de qué? De que no cumplan el propósito para el cual Dios los llama. Ahora, mis hermanos, no descuidemos nuestra misión. Usted no es un pastor como Timoteo, usted no es un pastor como yo, pero ciertamente cada uno de nosotros como creyentes tenemos una misión general. O sea, no descuidemos nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Marcos 16:15. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, nosotros no debemos descuidar la misión que Dios nos ha dado, que Dios nos ha encomendado, ni debemos dejar, mis hermanos, de ver que usted y yo estamos por acá de paso, que estamos acá para representar al Señor, para ser luminares en un mundo oscuro. No nos enamoremos de este mundo porque no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo y estamos con un propósito. Y el mayor propósito de vida que usted tiene es que los demás conozcan a Cristo a través de su vida. O sea, en otras palabras, usted es un modelo y usted tiene que ser un ejemplo. Quienes no conocen al Señor tienen que verlo a través de nosotros, a través de nuestra conducta, a través de nuestro accionar. Satanás y sus demonios trabajan arduamente para desanimarnos con mentiras y para que nos descuidemos. Usted y yo tenemos que identificarlo. Y la manera en la que nosotros podemos identificar, es no ignorando las maquinaciones de Satanás, es conociendo las Escrituras, es conociendo la palabra del Señor y no estar ocioso, mantenernos ocupados. Hay un refrán que dice que mente ociosa es un taller de Satanás. Mientras Dios usa, y este mío, mientras Dios usa a las personas que están ocupadas, Satanás usa a los desocupados. Y usted dirá, pues yo tengo 3 trabajos. No, no se refiere a eso. Satanás usa a las personas que no están ocupadas en su vida espiritual. A los que se desocupan, a los que no están leyendo su Biblia, a aquellos que no están usando los medios de gracia para crecer. Satanás lo usa. Entonces, mis hermanos, no nos descuidemos, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Hay 2 agrupaciones, a lo mínimo, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Una de esas agrupaciones ve demonios en toda parte, se extralimita viendo demonios en todas partes, y hay otra agrupación con el temor de que no lo confundan con la primera, a veces viven su vida como si los demonios no existieran. Y Satanás está siempre trabajando. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, las maquinaciones de Satanás, mis hermanos. Entonces, en cuarto lugar, el buen siervo de Jesucristo está comprometido con su servicio. Está comprometido con su servicio. Ahí está la palabra en el 15, en la parte A. Ocúpate en esas cosas, permanece en ella. Ocúpate. O sea, denota la idea de considerar muy bien de antemano, de planificar, de trazar estrategias, de premeditar. O sea, tú te vas a ocupar en estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De cuáles cosas estamos hablando? Estamos hablando de la palabra del Señor. Tú vas a premeditar, tú le vas a prestar atención a esto. Tú vas a decir, esto tiene importancia. Bueno, yo voy a sacar tiempo para leer la Escritura. Bueno, yo voy a llegar temprano a la iglesia. Bueno, yo voy a preparar mi ropa el sábado en la noche antes de ir a la iglesia. O sea, ocúpate en estas cosas. Tenemos que ocuparnos y darle importancia a nuestra fe y a nuestra vida espiritual, mis hermanos, para que podamos crecer. Para que podamos crecer a la imagen y a la estatura de Jesucristo. Pero ¿cuál es la imagen que nosotros damos a veces? Como de que estas cosas no son tan importantes. No lo decimos con la boca, pero lo decimos con nuestras acciones. Voy a hacer cualquier diligencia. Yo tengo el lunes, tengo el martes, pero yo cojo el domingo. Me llega a decir, yo voy para tu casa. Ah, sí, el domingo no hay problema, ven el domingo. ¿Qué mensaje le estamos mandando nosotros a nuestros familiares? Mi trabajo es muy importante. Yo no falto a mi trabajo. Mis estudios son importantes. Yo voy a tomar un examen. Yo no falto a mi escuela. Yo no falto a mi universidad. Pero yo puedo dejar de ir a la iglesia por cualquier cosa.
Yo puedo dejar de congregarme por cualquier cosa. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que un día usted no puede dejar de venir a la iglesia. Lo que le estoy diciendo es que nosotros damos un mal mensaje a la gente que no conoce al Señor. Porque la manera en cómo nos comportamos con nuestra fe es trayéndola abajo y teniéndola en poco. Hay personas que dicen, no, fulano con su iglesia, a ese hombre nadie le habla de su iglesia. Y están planeando algo, pero vamos a incluir a fulano. Ustedes saben que fulano los domingos va a la iglesia. Pero hay otro que no invita a fulano. Pero... Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que dar un mensaje que tenga fidelidad con lo que nosotros creemos. Si nosotros ciertamente amamos la palabra del Señor, si ciertamente amamos congregarnos, usted debe sentirse mal cuando usted no se congrega. Pero ¿cómo que usted falta el domingo a la iglesia y usted se siente normal? Son cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que revisar en nuestra vida y ocuparnos en ella, ocuparnos en nuestro crecimiento. El buen siervo de Jesucristo invierte tiempo en las cosas de Cristo. Él está consciente de su compromiso como siervo de Jesucristo. No, yo soy siervo del Señor. Los domingos yo voy a la iglesia. Los miércoles yo tengo que ir porque el miércoles hay un estudio bíblico y yo no quiero perder ese estudio bíblico porque el Señor puede hablar a mi vida a través de ese estudio bíblico. ¿Pero qué hay en la iglesia? No hay nada, servicio normal. Y así mismo le decimos a la gente, no viene un pastor, sí, espérate, hay invitados, viene un pastor, eso va a estar bueno. El domingo pasado no estuvo bueno. Ustedes vienen por el pastor, vienen por los invitados o vienen por la palabra del Señor. Noten cómo nosotros estamos mandando un mensaje distorsionado a nuestros familiares y a la gente que no conocen al Señor. Estamos mandando un mensaje distorsionado, mis hermanos. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ella, mis hermanos. Algunos creyentes están buscando que les sobre tiempo para ellos involucrarse en las cosas del Señor. El buen siervo de Cristo tiene claras sus prioridades y su prioridad mayor es el Señor. Por eso invierte tiempo en las cosas del Señor, mis hermanos. Y aunque pareciera que todo el mundo está ocupado, la pregunta es si yo estoy ocupado en lo que debo estar ocupado. Porque hay muchas cosas en este mundo, pero la única eterna es la palabra de Dios. Dice la Escritura que todo lo que nosotros vemos de manera general va a pasar, pero que su palabra no pasará, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprovechar, mis hermanos, toda oportunidad para nosotros crecer a la estatura de Cristo. En estos días el hermano Félix mencionaba el tiempo Cairo, ¿verdad? El tiempo oportuno. Y el tiempo Cairo, como bien explicaba el hermano, no está matizado por las horas, por los segundos, por los días, ni nada de eso, sino que es el tiempo oportuno, el tiempo de la oportunidad. Y hay una ilustración que se usa, que los griegos tenían un dios para todo, como ustedes saben, y el dios Cairo para ellos era un personaje que tenía dos alas en su espalda, tenía alas en sus pies y tenía un mechón en la frente, pero su cabeza era completamente calva, ¿verdad? Entonces, cuando este personaje le aparecía a alguien, la persona tenía que aprovechar a ese personaje. Si le aparecía de frente, tenía que agarrarlo rápido con el mechón para poderlo aprovechar. Porque este Dios, en minúscula, simboliza la oportunidad. O sea, yo no sé si usted ha escuchado el refrán que dice, las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los pelos. Las oportunidades no siempre se presentan. A usted se le puede presentar algo en un horario dentro del tiempo crono, pero el tiempo oportuno no siempre se presenta. Así que usted y yo tenemos que aprovechar toda oportunidad que nosotros tenemos, mis hermanos, sin poner excusa, para nosotros servir, para nosotros aprender de Cristo, para nosotros buscar tiempo para crecer, mis hermanos. En otras palabras, no quiero que usted piense que aquí hay un Dios que se llama Cairo. Esto es una ilustración de la mitología griega. Mitología es un mito, algo que no existe. Lo quise usar como un recurso para que usted vea que nosotros tenemos oportunidades que no aprovechamos por causa de las excusas. Ahora mismo, en este mismo momento, hay creyentes que están siendo perseguidos, están siendo masacrados y están siendo quemados y matados por su fe en diferentes partes
del mundo. Sin embargo, usted vino esta mañana a la iglesia, se levantó a la hora que usted pudo levantarse, llegó a la hora que usted pudo llegar. Sin embargo, usted no está poniendo en alta estima muchas veces, ni yo estoy poniendo en alta estima muchas veces lo que estas cosas significan. Aprovechemos, mis hermanos, la oportunidad que nosotros tenemos de congregarnos. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de dar testimonio de Cristo, porque vivimos en un país a donde todavía podemos hacerlo, mis hermanos. Entonces, el buen siervo de Jesucristo está comprometido con su servicio, no pone excusa. Yo no puedo, porque el horario del trabajo no me lo permite. No, el siervo de Jesucristo busca la manera de involucrarse. En quinto lugar, el buen siervo de Jesucristo progresa en su crecimiento espiritual. La parte B del versículo 15 dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Y esta palabra aprovechamiento se usaba en el argot militar y aludía a una fuerza de avance, una fuerza que avanzaba, una guardia militarizada, ¿verdad? Que iba adelante y que iba avanzando. Entonces, de forma general, esta palabra se refiere al avance en el aprendizaje. Timoteo tenía que aprovechar, ¿verdad? Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo, en el sentido del entendimiento, en el sentido del conocimiento. Tenía que aprovechar el tiempo leyendo las escrituras. Tenía que aprovechar el tiempo estudiando las escrituras. O sea, no basta con que nosotros leamos nuestra Reina Valera, tenemos que estudiarla poniéndole el sentido, porque muchos de ustedes a lo mejor han leído la Biblia entera muchísimas veces. Sin embargo, no la han estudiado poniéndole el sentido. Es necesario que nosotros estudiemos la escritura, y el ocuparse en las cosas del Señor, como hemos dicho, dará como resultado siervos nutridos en su palabra. Recuerde que una persona que no se alimenta bien está desnutrido. Espiritualmente, el creyente tiene que nutrirse con la palabra de Dios. Esa es la comida del creyente. El tiempo que pertenece a que él permanece de rodillas, por ejemplo, el siervo, la sierva de Cristo, este tiempo que él permanece de rodillas, este tiempo que él permanece leyendo la escritura, que permanece estudiando las escrituras, donde nadie lo está viendo, ¿verdad? Va a llegar un momento que indefectiblemente se va a notar en la vida de esta persona que esta persona está leyendo las escrituras, está usando los medios de gracia. Es muy probable, ¿verdad?, que nadie te esté viendo a donde tú estás aprovechando, a donde tú estás comiendo, pero la gente va a ver la diferencia. Los que están contigo van a ver la diferencia. Van a ver que a través de los medios de gracia tú te estás alimentando, tú estás creciendo. Van a ver cuando tú abras la boca que tú has estado estudiando las escrituras. Van a ver cuando tú te comportes en medio de una dificultad que tú has estado orando y recibiendo fuerza del Señor, siendo fortalecido en el Señor. Los resultados, mis hermanos, no podrán ocultarse. Aunque tengamos, mis hermanos, el rostro resplandeciente, no tengamos, perdón, el rostro resplandeciente como Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés bajó del monte? Moisés bajó con el rostro como resplandeciente. Y el que él tuviera el rostro resplandeciente era una evidencia de ¿qué? De que él había estado en presencia del Señor. Aunque usted y yo no tengamos el rostro resplandeciente, los demás van a advertir que nosotros hemos estado en la presencia del Señor a través de su mano de gracia. El aprovechamiento va a ser manifiesto a todo, ¿verdad? Y el guía espiritual no debe ocultar sus defectos. El guía espiritual no debe caminar por ahí como si no tuviera defectos, como si no tuviera otras áreas donde crecer. O sea, la escritura dice que Timoteo tenía que seguir creciendo. O sea, Timoteo no llegó a un punto a donde él dijo, ya yo lo conozco todo, ya yo no voy a estudiar más, yo me he leído la Biblia completa, como dijo alguien en una ocasión, ya yo sé dónde está todo. No. Cada creyente, cada pastor debe estar consciente de que siempre necesitamos hacer cambios en nuestras vidas, y esos cambios se van a producir a partir de la palabra de Dios. A medida que nos acercamos a la palabra del Señor, podemos ver más claras las áreas que necesitan ser cambiadas. Como dijo alguien en una ocasión, el único que no necesita hacer cambio es Jesucristo.
Todos nosotros necesitamos ir cambiando, necesitamos ir creciendo, porque estamos en un proceso que se llama santificación progresiva. O sea, la santificación progresiva, y una vez más, la palabra santidad no tiene que ver nada con misticismo. Tiene que ver con tu conducta. Tiene que ver con una conducta que se va equiparando con la imagen de Jesucristo. Y cuando nosotros venimos al Señor, ciertamente no tenemos parte en la salvación, pero la santidad progresiva tiene que ser intencional en nosotros. Tú y yo tenemos que ser intencionales en el estudio de nuestra Biblia. Tú y yo tenemos que ser intencionales en la búsqueda del Señor a través de los medios de gracia, ¿verdad? Si nosotros no somos intencionales en aprovechar el tiempo, no, la gente nos va a ver, y nos va a ver como desnutrido, mis hermanos. Si usted come, se va a ver que usted está comiendo. Si usted no está comiendo, inevitablemente se va a notar que usted no está comiendo. Y el apóstol Pablo estaba consciente de que aún la estatura, como dice la gente, la estatura que tenía ese señor. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba consciente que él necesitaba crecer, que él necesitaba cada día aprovechar esos medios de gracia para ir conformándose a la imagen de Jesucristo. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Note lo que el apóstol Pablo dice allí. No es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, aprovechemos nuestro tiempo. No lo hemos alcanzado, ni lo vamos a alcanzar completamente de este lado de la eternidad, pero ciertamente nuestro crecimiento y nuestro aprovechamiento en la comunión con Dios, nosotros lo vamos a experimentar nosotros y otros también lo van a notar. Y si estamos siendo intencionales en ello, mis hermanos, eso se va a manifestar. Dice la Escritura que una luz, mis hermanos, no se pone debajo de un almud, sino que se coloca ¿dónde? En el lugar donde alumbre a todos, en el lugar donde alumbre toda la casa. Imagínense que usted va a la playa y dice: yo voy a broncearme. Todos saben lo que es broncearse, ¿verdad? Los gringos tienen la costumbre de ir a la playa y untarse un bronceador para que el sol varíe la tonalidad de su piel. Y usted dice: yo voy para Boca Chica a broncearme. No sé si se broncean en Boca Chica, pero digamos que sí. Yo voy para Boca Chica a broncearme y de allá usted viene igualito. ¿Qué usted cree que nosotros podemos pensar? Usted o no ha ido a Boca Chica o está hablando mentira. O sea, indefectiblemente, si usted se ha expuesto al sol, el sol va a dejar rastro sobre usted. Si usted se ha expuesto a Dios, si usted se ha expuesto a la presencia del Señor, el Señor va a dejar rastro en usted. O sea, no hay manera de que usted pueda ocultar eso. ¿Recuerdan a Pedro en el patio del sumo sacerdote? Tú andabas con ellos. No, yo no lo conozco. O sea, no hay manera de que tú puedas ocultar que tú has estado con el Señor. O sea, a medida que nosotros nos acercamos al Señor, eso se va a ver y eso se va a notar. Ese aprovechamiento va a ser manifiesto, como le dice Pablo a Timoteo. Dicho de otra manera, mis hermanos, si estamos aprovechando el tiempo en ser intencionales, en crecer a través de los medios de gracia, mis hermanos, son la oración, son el estudio de la palabra, son el ayuno, mis hermanos. Todo esto son medios de gracia que Dios ha provisto para que nosotros podamos tener comunión con Él y podamos crecer a la estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces, si no estamos haciendo eso, también se va a notar que no lo estamos haciendo. Si usted no se está alimentando, si usted no está comiendo bien, usted se va a ver amarillo. Y la gente va a decir: fulano está pálido, fulano se le ven los huesos de la cara, fulano está pasando trabajo. Pero si está comiendo bien, la gente va a decir: oye, pero fulano se está alimentando bien, su piel está en tono, ¿verdad? Ese hombre está papeado, como dice el hermano. O sea, una o la otra se va a notar. No hay manera de que nosotros podamos ocultar que estamos buscando la presencia del Señor o que no la estamos buscando. La semana pasada hablamos mucho y mencionamos mucho el tema de los alimentos. Mucho el tema de los alimentos. Y la palabra de Dios
es el alimento del creyente. Amén. El creyente tiene que alimentarse. Y Jesús lo dijo de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pablo hace una exhortación final a su amado discípulo. En el versículo 16, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Y Pablo está resumiendo prácticamente la enseñanza que él ha venido dando desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Él lo resume y Pablo dice, bueno, en estas palabras finales, que Timoteo tiene que tener cuidado en primer lugar de él mismo. El siervo del Señor tiene que tener cuidado personal. Yo tengo que cuidar de mi relación con Dios para yo poder cuidar de los demás. O sea, el guía espiritual, lo primero que tiene que hacer es tener una buena relación con Dios, para que esa relación con Dios pueda ser extrapolada hacia la enseñanza de su congregación, ¿verdad? Entonces Timoteo tenía que hacer básicamente, en resumen, esas dos cosas. Tenía que tener cuidado de la enseñanza que él iba a impartir. O sea, ten cuidado de qué? De tu doctrina. Ten cuidado con lo que tú estás enseñando. Sé sigiloso con eso. Sé claro con eso. Examina bien lo que tú estás enseñando. O sea, examina, en otras palabras, examina bien el alimento que tú estás dando, pero examina también el alimento que tú estás comiendo. O sea, eso va en dos direcciones, va en dos vías. ¿Por qué? Porque yo también soy una oveja. Timoteo también era una oveja necesitada de alimento. Sus ovejas estaban necesitadas de alimento, pero él no podía morirse de hambre tampoco. O sea, ¿cómo usted va a estar dando comida y usted está muriéndose de hambre? El primero que tiene que comer es usted. O sea, nadie puede dar, mis hermanos, lo que no tiene. Y un guía espiritual debe dar buen alimento a sus ovejas, sin olvidar que él también es una oveja necesitada de alimento. Mis hermanos, el conocimiento de las Escrituras es de vital importancia. Pero el conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, sin el ejemplo y sin la conducta, está incompleto. Si solo tenemos el conocimiento y no somos el modelo y no tenemos la conducta, entonces estamos actuando como los fariseos. Somos fariseos modernos, porque ellos dicen y no hacen. Si usted dice y no hace, usted es un hipócrita. Y si yo digo y no hago, también soy un hipócrita, mis hermanos. Entonces, en esta mañana, reflexionemos en lo que dice la Escritura. Todos nosotros somos ovejas. Yo soy una oveja y usted es una oveja también. Y el gran pastor de las ovejas se llama Jesucristo. Y el alimento que él ofrece es su palabra. De manera que usted y yo estamos necesitados de su palabra. Pero la gente no come un día y al otro la siguiente hora no come. No, la gente come de manera continua. Para nosotros mantenernos firmes y que no estemos anémicos, tenemos que comer de manera continua. Y la palabra de Dios, mis hermanos, en nuestra vida tiene que ser como. ¿Cómo tiene que ser la palabra de Dios en nuestra vida? Tiene que ser continua. No se vaya hoy con lo que usted ha aprendido nada más, cierre su Biblia y vuelva el domingo. Porque una vez más, usted está tomando un suero que le anima por un ratico, pero que luego usted necesita comer. Así que el consejo en esta mañana, mis hermanos, es que nosotros aprovechemos la oportunidad que nosotros tenemos, de que tenemos una Biblia traducida, de que tenemos comentarios, de que tenemos internet, de que tenemos hombres que enseñan su palabra. Aprovechemos eso, mis hermanos, y alimentémonos bien. Su trabajo es importante, su casa es importante, su familia es importante, pero todas esas cosas usted las va a dejar aquí. Todas esas cosas se las van a comer los gusanos. Pero dice la palabra de Dios que su palabra no pasará. Seamos sabios, mis hermanos, seamos sabios. Y en nuestra escala de prioridades, démosle el primer lugar a quien verdaderamente debe de tenerlo. Quien verdaderamente debe tener el primer lugar en nuestras vidas es el Señor y su palabra. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de exponernos, Padre Santo, a tu palabra, Señor. Gracias porque nos concede, Señor,